Bienvenidos, bienvenidas a este cierre de edición. Hoy con dos temas fundamentales. Vamos a hablar de la campaña, de lo que se ha escuchado en esta campaña tan particular como el momento que estamos viviendo, ¿no? Una campaña signada por la pandemia sin dudas. Y vamos a hablar también de la obra pública. Saludo antes que nada a la mesa. Carmela Bárbaro, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buen día. Raúl Timerman. Bienvenido, que tiene sus datos. Ya nos vamos a acostumbrar, me parece, a que llegue Raúl con sus datos. Y Osvaldo Quiroga, ¿cómo estás? Hola, Felicitas, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy fascinado con esto que se puso el look. Raúl. Le están mirando el look a Raúl Timerman. Bueno, mientras le admiramos el look a Raúl Timerman, compartimos este informe con frases que se han dicho, que se han escuchado en esta campaña y después lo analizamos. Cuando uno sube los impuestos, la Argentina sufre un proceso de salida de empresas. Esa salida de empresas está ligada, entre otras cosas, a una presión impositiva desmesurada. Nadie se fue del país porque nosotros modificamos la alícuota de los bienes personales, nadie. Y esto nos permitió claramente robustecer al fisco. Pasamos del 23,93 del PBI en recaudación al 25,49 en 18 meses y con una pandemia de por medio. No puede haber un solo aumento más de impuestos, todo lo contrario, hay que bajar impuestos. Porque aumentando impuestos no se genera trabajo, porque aumentando impuestos no hay forma de que funcione un país. Bueno, muy bien, parte de lo que se dice, parte de lo que está en discusión. Ayer decíamos, faltan muchos temas sobre la mesa en esta campaña, en este año de campaña. A mí me resulta curioso, vamos a escuchar ahora a la mesa, escuchar a López Murphy diciendo esto de que es difícil subirle a las empresas, cuando el antecedente que tenemos de López Murphy es el ministro manos de tijera con las universidades, claro, con todo lo que hace al Estado, ¿no? ¿Le parece bien un Estado chico? Él lo único que hizo siempre fue ajustar, achicar. Y cuando habla de empresas, que se van las empresas se fueron durante el macrismo, se iban todos los días. ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Es como que él regresa con las mismas cosas que llevaron al país al fracaso. Y regresa y lo dice como con convicción. Lo peor de todo es que haya gente que le crea. En mi opinión, eso es lo peor de todo, que le crean. El mundo está discutiendo qué hacer con los impuestos en este momento y la necesidad de pensar la redistribución y las inequidades que se agigantaron con la pandemia. No solamente la Argentina. Me pregunto, Raúl, si no es esta la oportunidad para hacer este tipo de discusiones. ¿Cuándo será? Bueno, primero hay que ubicarse en cada uno de los personajes. Mirá, es una casualidad que sea López Murphy, al primero que mostramos, el día que la Universidad de Buenos Aires cumple 200 años, siendo que él le quitó fondos a la Universidad de Buenos Aires. Duró poco en el gobierno, en un gobierno que duró poco. Lamentablemente no hay buena información respecto a la inversión. Vos sabés que durante el gobierno de Mauricio Macri se habló permanentemente de que iban a aparecer los brotes verdes. Sí. Nunca aparecieron. Vos sabés que desde enero del 2020 hasta junio del 2021, en un año y medio, la inversión en la Argentina fue de 33.000 millones de dólares. Nosotros vamos a hablar de obra pública. Enseguida. Se dice que la obra pública va a ser por 31.000 millones de pesos la que se está haciendo. Bueno, la inversión en la Argentina fue 100 veces la obra pública que está en ejecución. Ajá. Entre inversión extranjera, inversión nacional e inversión mixta. De eso no se habla. Hay una cantidad de temas que en la Argentina no se hablan. Y hay que empezar a hablar, porque esos no son brotes verdes, esos son cosechas enteras. En la Argentina se está invirtiendo mucho. Aparte, el gobierno tiene un programa de industrialización, y la industrialización, una de las características que tiene es inversión. No hay industria si no invertís. Sí, a mí lo que me llama la atención es cómo se simplifica el tema. Es muy de campaña, ¿no? Sí. Bueno, ¿a quién no le gustaría pagar menos impuestos, no? Sí, bueno, claro, bajemos los impuestos, achiquemos. Claro, sin datos, sin estadísticas, sin cuestiones concretas. Bueno, ¿cuántas empresas se fueron? ¿Cuál es esa carga tributaria? ¿Cuál es el impuesto que está molestando? Sí. Digo, cuando vos haces una propuesta seria y querés debatir en serio, tenés que ir un poquito más allá de una frase hecha de bajemos los impuestos. Que tributen más los que más tienen. Eso es lo que dijo Tolosa Paz, que encendió el debate. Pero vamos a sumar a otra de las voces, por supuesto, en plena campaña. Siempre que habla Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, bueno, se mete en la agenda. Y en este caso, más porque estamos en plena campaña. Compartimos parte de lo que decía hoy en Los Meses de Moro. Hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas,
con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, porque la pandemia va a terminar, la pandemia se va a acabar, vamos a estar todos y todas vacunados, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo. Muchas gracias. Bueno, el cierre álgido del discurso de Cristina Fernández esta tarde, pero además diciendo, bueno, esto se va a terminar en algún momento. Alberto Fernández dijo esta semana también, tengo 2 años de revancha. Los temas que hay que discutir cuando salgamos de esta pandemia. Ahora, vos fíjate que ella pide lo que un sector de la oposición no está dispuesto a dar. No están dispuestos a pensar, no están dispuestos a debatir de verdad, nunca debaten de verdad. Y bueno, ante Cristina lo que deberían hacer es comprar cuadernos de tapa dura, no de tapa blanda, sino de tapa dura y tomar apuntes y aprender. Aprender lo que es cuando habla una estadista, cuando habla alguien que sabe lo que está hablando. Tiene algunos problemas la oposición, me parece a mí, porque hace 2 años fue gobierno y si quiere debatir de economía, de salud, de educación, tiene que explicar por qué no hubo un Ministerio de Salud en su momento, que hubiera pasado una pandemia sin un Ministerio de Salud, por qué terminó tan endeudado el país. Digo, si va a debatir de verdad, tiene que explicar muchas cosas que hasta aquí no fueron explicadas. Digamos, aclaremos una cosa, Cristina también está en campaña, digamos, ahora estamos todos en campaña. La oposición y el oficialismo. En este momento, el oficialismo, que tiene la responsabilidad de gobernar, está invitando a la oposición a un debate sobre el futuro de Argentina, porque pagar la deuda externa es el futuro de Argentina. Depende de cómo se elija pagar esa deuda, es lo que vamos a poder hacer, construir, no solo de este gobierno, proyectar, sino de los que vienen. Pero hablamos entre 10 y 20 años. Entonces, hay una invitación a discutir el futuro de Argentina. No veo la presentación de la oposición diciendo aquí estamos, queremos dar esa discusión. Pensá que una de las candidatas del Frente de Todos invitó a debatir a los candidatos de los otros partidos políticos. Hablamos de Tolosa Paz, que esta mañana tuvo un cruce en la radio con López Murphy, justamente. Exactamente. Bueno, ella invitó a un debate. Vamos a ver, pero no al debate oficial, final, sino empezar a debatir desde ya. En un debate libre, muchos debates para poder tocar todos los temas. Vamos a ver qué pasa en ese debate. Pero ellos no se hacen cargo. No, vamos a ver la oposición no se hace cargo de los 57.000 millones de dólares del fondo, que fueron 45.000 finalmente, no se hacen cargo. No se hacen cargo de la fuga de capitales, no se hacen cargo. Vamos a volver sobre este tema seguramente, porque el tema de la deuda es un tema que da para mucho. Está la negociación, podríamos decir, una suerte de stand-by justamente por este año de electoral en la Argentina, pero es un tema sobre el que vamos a volver. Pero ahora nos abocamos a otro, nos abocamos a lo que pasa con la obra pública, uno de los motores a los que apuesta el gobierno justamente para reactivar la economía. Encabeza este acto el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. El presidente que estuvo hiperactivo en los últimos días, muchos actos de gobierno, en este caso visita la provincia de Entre Ríos. Dijo Alberto Fernández hace horas nada más que el gobierno de Macri paralizó obras públicas. ¿Por qué se paralizó? Obras públicas que se están nuevamente reactivando. ¿Quién explica esto? Y otras obviamente nuevas. En este contexto entonces el presidente empieza a recorrer el interior. ¿Quién explica que cuando Gaby llegó al Ministerio de Obras Públicas, el 70% de las obras públicas estaban paralizadas? ¿Quién se hace cargo de esto? Y nosotros no hemos parado nunca, porque la obra pública no solamente es un gran movilizador de la economía, sino que la obra pública es esencialmente un mecanismo de desarrollo regional. Esto es hacer lo que el mercado no hace. Cuando nosotros revisamos con Gabriel famosas PPP y las empezamos a eliminar, porque era un negocio para otros, no era un negocio para la Argentina. Y después que las eliminamos y llamamos a licitación para hacer las mismas obras, las obras costaban 1/3 de lo que las PPP estaban programadas que cuesten. Estamos muy convencidos de que el Estado tiene que estar presente en todo.
en la educación, en la salud, nos dejaron un sistema sanitario diezmado. Bueno, vamos a sumar a nuestra mesa al ministro de Obras Públicas, a Gabriel Cato Podestá. Bienvenido, ministro. Gracias por la invitación. Un día de viaje, además, porque estuvo en Concordia hoy. Estuvimos hoy en Entre Ríos, en Concordia, acompañando al presidente, ayer en Catamarca y en Santiago del Estero, y bueno, me parece que es también la responsabilidad que tenemos como gobierno. Recién hablaban de la campaña. En una campaña el gobierno tiene que contar lo que está haciendo, en el caso nuestro y en el caso mío, contar la obra pública que se viene llevando adelante. Cuando llegamos, Felicitas, en el Ministerio había 270 obras, el 70% estaban paralizadas. Hoy hay 1.900 obras en las 23 provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los municipios del país. Sí. Obras que, bueno, además generan empleo y empujan la economía en este momento de la Argentina. En un momento súper complejo, ¿no? Porque la pandemia afectó también ese impulso, esa impronta que buscaba darle el gobierno al tema de la construcción, ¿no? Sí, si hay algo que tiene claro el gobierno y el presidente es que se sale mejor y más rápido de esta crisis de la mano de la obra pública, y hoy estamos ya en 10 meses consecutivos de recuperación y la obra pública siempre en la Argentina ha sido una palanca y ha sido, bueno, la forma con la que después se va recuperando el conjunto de la economía. Son puestos de trabajo directo, casi 200.000 en todo el país, de la mano de la obra pública, digamos, los otros 200.000, 400.000 en total en la construcción, los otros 200.000 la obra privada, pero además todo el trabajo de manera indirecta que generan las actividades conexas, todas las actividades derivadas de la construcción. Cada vez que se pone en marcha una obra pública, sí, hay un conjunto de actores que se movilizan. Eso es lo que está pasando en todo el país, hoy en la Ruta 18, en la autovía en Entre Ríos, pero ayer también en Santiago del Estero, en Catamarca, en todas las provincias, poniendo en marcha inauguraciones y obras. Es interesante eso, y ahora abrimos al panel la entrevista, ministro, porque lo que pasó durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri es que hubo mucha discrecionalidad en las obras que sí se hicieron, porque algunas provincias sí tenían obras, ¿no? Quienes vivíamos en otras provincias, yo por ejemplo venía de La Pampa a visitar y parecía otro país porque veía que había movimiento. Digo, hubo como una suerte de sistema de premios y castigos y a las provincias de otros signos políticos ni una obra, y esto la verdad que fue terrible porque en muchos lugares empezaron a aparecer asentamientos ante la falta de planes de viviendas, por ejemplo, o ante la falta de empleo para mucha gente que dependía justamente de la obra pública. Sí, estas 1.900 obras, como te decía, están distribuidas en todo el país, de manera absolutamente equitativa, gobiernos conducidos por el peronismo y también gobernadores de la oposición. Más de 250 rutas, más de 350 obras de saneamiento, que son obras de agua y de cloacas, más de 70 obras en universidades nacionales, más de 270 obras en el sistema hospitalario, que nos permitió sumar 4.500 camas, tanto para la primera ola como para la segunda ola de la pandemia. Y como les decía, la Argentina siempre ha salido de estas crisis de la mano de la obra pública y de la industria nacional. Son las dos palancas con las que se pone en marcha la Argentina y son señales muy concretas, son palabras y realidades concretas para este momento de la salida de la pandemia, donde, bueno, venimos golpeados, venimos cansados, venimos con 2 años pero muy complicados, pero también con la confianza de que se sale. Está en la historia del peronismo, en la historia de nuestra fuerza política. Lo hicimos en el 2003 con Néstor y con Cristina, y no estamos esperando salir de la pandemia para poner en marcha la obra pública, para reconstruir la Argentina. Ya lo estamos haciendo. Estas obras son, bueno, una expresión de eso. Ministro, ¿qué ocurre con el peaje? Con las concesiones de peaje. Bueno, hemos tenido allí una situación que fue muy grave, lo que ocurrió en los 4 años del macrismo. La historia es que hay 2 corredores viales que son lo que se llama, lo que conocemos como la Panamericana y el acceso oeste, en algún caso, en el primer caso Autopista del Sol, en el otro CGO. Una prórroga que le otorgó el gobierno de Macri por 10 años hasta el 2030, una prórroga que se otorgó para poder cumplimentar con una deuda
de casi 700 millones de dólares, una deuda que no está ni documentada ni justificada, una deuda que además... Me va a contar más de esa deuda y me va a contar también porque una de esas empresas justamente está vinculada o estaba vinculada hasta el año 2017 a la propia familia del expresidente Mauricio Macri. Pero tenemos un informe para compartir al respecto, Bien. Lo vemos. Se empezó a terminar la mayor estafa que se haya consumado con los peajes en la Argentina y probablemente en el planeta Tierra. Las autopistas del Curro, que así bautizamos en su momento la investigación que iniciamos en 2018 en Brotes Verdes y que ya habíamos empezado en 2017 cuando Macri empezó a aumentarle las tarifas a sus ex socios en acceso norte y en acceso oeste, está entrando en su temporada final. Se plagó de irregularidades esa concesión y lo que se hace es justamente poner en revisión eso con auditorías que terminaron presentándose el día de ayer, las auditorías que son muy concluyentes, ¿no? De que está plagado de irregularidades y que las obras que se tenían que hacer de mantenimiento no se estaban haciendo y los compromisos que se habían asumido de inversión no se estaban llevando adelante, así que esa es la causa, ¿no? Yo fui uno de los denunciantes junto con el diputado Tailade. Fue un negociado repugnante que le significó a la Argentina pagar nada más y nada menos que 600 millones de dólares en beneficio de las empresas que eran socias de las empresas de Macri, que además, incluso después de ese arreglo espurio que hicieron con el CIADI, Macri aumenta el valor de los peajes, por supuesto eso hace crecer las acciones, el valor de las acciones de su propia empresa, y una vez que logra que esas acciones crezcan, vende la empresa. Bueno, ahí estaba resumido, ¿no? Lo que traíamos a la mesa hace instantes. Un verdadero negociado, se explicaba bien en el informe. Una deuda que no está documentada, que no está justificada, una deuda que estaba en pesos y la dolarizaron, un ajuste del 8% anual que va haciendo de esa deuda algo interminable de pagar, y la mejor idea que tuvieron las concesionarias y el gobierno de Macri es que la paguemos todos. ¿Cómo la vamos a pagar todos? En la tarifa del peaje. Y para eso, ¿qué proponen? Que la tarifa que hoy está en 60, 70 pesos salga a 600 o 700 pesos. ¿Para qué? Para que en los próximos 10 años, habiéndole prorrogado para nosotros, a nuestra consideración, de manera ilegítima esa concesión, no era una atribución del Poder Ejecutivo, Felicitas, prorrogar esa concesión, pero esa prórroga tenía un solo objeto, que era poder cancelar esa deuda. Bueno, no hay dudas de que la auditoría ha sido concluyente y ahora vamos a llevar adelante las acciones que correspondan para poder poner claridad sobre esto. ¿La justicia será quien determine qué pasa con esa prórroga? Sí, la auditoría ha sido concluyente y el paso siguiente, bueno, le hemos dado vista a las partes como corresponde, y nosotros, en función de los elementos que tenemos en la causa, nos hemos presentado como parte querellante en la causa penal que ya existe con el tema de peajes, y ahora es la justicia la que tiene que determinar el destino de estos corredores. Claro, pero por eso, además de la cuestión penal, hay una cuestión de qué va a pasar si realmente se comprueba esto y se termina esta licitación, si se va a volver a licitar, si se va a hacer cargo del Estado. ¿Cuál es el proyecto? Eso lo vamos a evaluar y a considerar oportunamente. Hoy el objetivo es poner fin a una prórroga que es absolutamente ilegítima, imposible de cumplir por lo que le decía en el valor de las tarifas, pero fundamentalmente, de vuelta, una deuda que no está justificada, que no está documentada, que se dolarizó cuando el contrato y la operación de las concesiones no tiene ningún componente de moneda extranjera, con lo cual no hay ninguna explicación de por qué se dolariza esa deuda, además en el marco de una ley que ha especificado todas las deudas. Recordemos que el jefe de los abogados en el gobierno de Macri, Balbín, renunció porque
se rehusó a cumplir con esta millonaria deuda, y la verdad es que hay detrás de esto, bueno, una lógica de funcionarios de los dos lados del mostrador, una lógica que la vemos en los peajes, la vimos también en los contratos de la PPP, lo vimos en los correos, bueno, la hemos visto en muchos casos donde bueno, el Estado pierde plata y algunos pocos se llenan los bolsillos. Tenemos algunas placas, Raúl, para compartir información sobre la obra pública, justamente. Efectivamente, nosotros hicimos con Sheila Wilker, a propósito de que el gobierno anunciaba que se estaba haciendo mucha obra pública, hicimos una encuesta en la que preguntábamos a la gente si en el último tiempo vio que se están realizando obras públicas en su ciudad. Ahí está dividido en dos el cuadro, porque esto es termómetro de clase media. A la derecha tenés el total del padrón, 57,6 de los encuestados a nivel país dicen que han visto obra pública en su ciudad. En el caso de clase media es un poco menos, 52,2. Pero si pasamos al siguiente, y acá esto convalida algo que dijo el ministro, vemos que no hubo sesgo en la determinación de en qué lugar se hace la obra pública, porque cruzamos los datos de los que dicen sí, veo que se está realizando obra pública, con lo que votaron en la última elección. El 49% de los que votaron a Mauricio Macri dicen sí, en mi ciudad he visto obra pública. El 69% de los que votaron a Alberto Fernández dicen sí, en mi ciudad he visto obra pública, y el 54% de los que votaron a Roberto Labaña. Cuando hay sesgo, la diferencia es notable entre los que votaron a uno. Así que se ve que en este caso se hizo obra pública en todo el país, independientemente de quién gobierna el lugar. Como tiene que ser, como debería ser siempre. En todas las provincias, de manera transparente, con un mapa de inversiones donde cualquier ciudadano puede ver de manera online dónde están las 1.900 obras, cómo se están ejecutando, con un observatorio de políticas públicas donde participa CIPEC, Poder Ciudadano y todas las universidades. Queremos que la ciudadanía nos controle, queremos rendir todos los días cuentas de qué hacemos con el dinero público. No hay gobernador de la oposición, no hay intendente de la oposición que pueda estar en este programa, Felicitas, y que no pueda reafirmar con mucha claridad todo lo que está haciendo el Ministerio en esas ciudades. Ministro, ¿y cuántos puestos de trabajo generan aproximadamente esto que están haciendo? Osvaldo, 400.000 es el número de la construcción en general. Fantástico. Tuvimos un pico en el 2014, 2015 de 440.000, con lo cual estamos camino a volver a tener ese número y ese umbral. De los 400.000, 370.000, la mitad es obra privada y la mitad es obra pública. No hay dudas de que el aporte de la obra pública y de la construcción en este momento en la generación de empleo es muy importante. Y de vuelta, sobre cada puesto de trabajo directo se generan 2 puestos de trabajo indirecto. Hablamos del corralón, de los camiones, de la cantera, de la cementera y de todo, y de todo lo que se moviliza alrededor de la cadena de la construcción. Una pregunta, ministro. Yo conozco de cerca una provincia que fue muy castigada por el macrismo porque tenía mucha obra pública en curso y durante 4 años no se hizo nada, que es la provincia de Formosa. Se paró absolutamente todo durante 4 años. ¿Se empezó a recuperar esa obra? En todas las provincias pasó algo parecido. En la provincia de Formosa, el hospital de Laguna Blanca lo dejaron parado a fin del 2015, que es lo mismo que pasó en los hospitales de La Matanza, barrios, o en el hospital de Punta Indio, las viviendas paralizadas. ¿Cuál es la consigna del presidente de la Nación? Terminar con toda la obra pública, que no haya más obras en un listado de frustraciones, esas obras que están 10 o 15 años, no importa quién empezó la obra, no importa quién corta la cinta, lo importante es que las obras se terminen, que terminemos las obras que cayeron en la grieta, pero también que terminemos las obras que empezó el macrismo y no terminó. Y la verdad que en Formosa, hoy en Entre Ríos, la ruta 18, la autovía 18 estuvo paralizada los 4 años del macrismo, ya está inaugurado un tramo y otros 3 tramos en ejecución, lo mismo que el hospital de Gualeguaychú, que hoy firmamos
el reinicio de las obras, y eso mismo que está pasando en Entre Ríos está pasando en cada una de las provincias de la Argentina. Ahora, ¿por qué no las terminaban? ¿Cuál es el motivo? Bueno, a partir porque de que finalmente políticamente conviene terminar las obras. En el 2018, cuando ellos fueron a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional y hubo un violento ajuste, todo lo que tiene que ver con obra pública fue de las partidas que más sufrieron ese recorte. Y a partir del 2017-2018 se empezó a paralizar toda la obra pública e, insisto, el 70% de las obras cuando llegamos estaban suspendidas. Tuvimos que reiniciar esas obras y pagar 35.000 millones de pesos de deuda. Es decir, los primeros 4 meses nos dedicamos a pagar la deuda que nos dejó el macrismo, a reactivar toda la obra pública y hoy estar con una cartera de 1.900 obras en todo el país. Uno de los casos más emblemáticos seguramente debe ser el anuncio de los jardines, ¿no? No solo que no se terminaron aquellas obras que ya venían en construcción del anterior gobierno, sino que todo lo que se anunció quedó también ahí en un anuncio, en muchos casos, y en algunos con irregularidades que se investigan. No hay explicación, y siempre dice el presidente que es muy difícil entender cómo un gobernante decide que un hospital, que una escuela, que un jardín, que una ruta se paralicen. Y porque no le daba dinero para los amigos, no le daba dinero para... no generaba negocios. La idea de ellos no es construir ciudadanía, es construir consumidores. Sí, a nosotros nos tocó ya explicar todo lo que encontramos en el Ministerio en materia de obra pública. Ahora nos toca contarle a los argentinos cómo la obra pública es una señal muy concreta de cómo la Argentina se está poniendo de pie. Saber que a 4, 5, 6 manzanas de donde uno vive, en la ciudad que sea, tiene que haber una obra pública en marcha. Sí. Y esa es una señal de recuperación muy clara. Ahí hay un tema que es un gran problema, que es el tema de los precios, es el tema de la inflación. Hoy conocimos lo que fue la inflación para el mes de julio. Y en la construcción no es ajena a esto. Incluso cuando el gobierno empieza a decir, bueno, vamos a incentivar la obra pública para reactivar la economía, aparecieron señales de abuso en los precios e incluso desde el gobierno implementaron la ley de abastecimiento, ¿no? Diciembre creo que fue esto, noviembre, sí, diciembre que se anunció que se iba a utilizar esta ley si no entraban en razones, digamos, los formadores de precios. ¿Qué pasa hoy con la inflación? Bueno, cuando se produjo la reactivación allá por septiembre, octubre, cuando empezamos a recuperar estos niveles de actividad, yo decía que ya son 10 meses consecutivos de recuperación, no hay dudas de que se produjo un cuello de botella. Las industrias de la construcción, las que proveen los insumos, empezaron a producir, a reactivar sus hornos, a reactivar las canteras, pero todo eso llevó un proceso y ahí claramente hubo mucha distorsión de precios. En general esa situación se fue normalizando, el abastecimiento, pero estamos con la Secretaría de Comercio Interior, los dos ministerios, el de Producción y el de Obra Pública, en una mesa de trabajo con la Cámara de la Construcción y con la UOCRA, con un seguimiento permanente de toda la canasta de precios de la construcción para garantizar que realmente no haya abusos. En construcción? No, según los insumos, hay en realidad unos 70 productos, Felicita, que son parte de una canasta que nosotros vamos haciendo un seguimiento y un monitoreo para que realmente esos costos no se disparen y no sean 4 vivos los que se queden con la ganancia en un momento donde lo que tenemos que hacer es cuidar este proceso de reactivación y de recuperación que es tan importante para el país. Bueno. Una pregunta que quería hacer, ministro. Aparte de la obra pública que manejan ustedes, ¿hay más obra pública? Porque hay vivienda que no está considerado, hay vialidad nacional, ¿no?, que hace rutas nacionales. Claro. ¿Cuál es el conjunto de los ministerios que hacen obra pública? Le pido que sea breve, ministro. Muy breve, pero básicamente vivienda, con un plan de vivienda extraordinario en la historia de nuestro país, con más de 100.000 viviendas que de acá a fin de año van a estar en construcción. Allí está Jorge Ferraresi como ministro haciendo una tarea muy, pero muy importante, y el Ministerio de Obra Pública con vialidad incluida, con las rutas, con las obras de saneamiento y con todo lo que estamos haciendo. Gracias, ministro, por estar aquí. Gracias, Carmela, Osvaldo, Raúl. Mañana, 19 horas, nos encontramos nuevamente aquí en la Televisión Pública, con Televisión Pública Noticias y luego con este cierre de edición.